Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve el recuperatorio, ¿sí? Recuerden que el enunciado habla de tener eh, asignación de horarios de trabajo semanales por empleado, donde esa asignación de horarios se da a partir de la semana correspondiente, marcado por el inicio de la semana, la fecha de inicio de la semana, que siempre tiene que ser un lunes, y después indicándole desde qué día de semana, perdón, desde qué día de semana hasta qué día de semana y en qué horario se va a trabajar, o indicándole días de semana particulares con sus horarios particulares, ¿no? Y el objetivo de todo esto es que podamos consultar eh, si en una semana particular hay horarios que no están cubiertos en una tienda por ningún empleado, o si hay empleados que trabajan menos de 40 horas, ¿sí? Entonces, rápidamente lo que podemos ver es que hay que trabajar con horas a trabajar por semana por empleado, ¿sí? Las planillas de horas por empleado que van a contener estas horas a trabajar por semana, y la idea de tienda, que está compuesta o que va a conocer varias planillas de horas para los empleados que trabajan en la tienda, ¿sí? Entonces, nuevamente, de la misma manera que hicimos en el parcial, vamos a empezar por este tipo de objeto. Así que vamos a empezar por escribir el primer test. eh, no sé cómo llamarlo. Recu primer cuatrimestre de 2019. Bien, y nuestro primer test tiene que ver con, bueno, si tengo eh, una planilla de horarios para un empleado que está vacía, esa planilla de horarios, entonces si le pregunto si trabaja para cierto día y hora, me tendría que decir que no, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que dado cierto, o sea, esto quiero que me vuelva falso, ¿no? Entonces, dado cierto employee working hours, o employee working hour sheet, eh, works on, y acá le vamos a poner una fecha, para cierta fecha works on a cierta hora, ¿no? Y esto me tiene que decir que no. Bien, entonces vamos a necesitar este objeto. Employee hours working hours working hours sheet of Ana Pérez. Bien, entonces, ok, creo que con esto ya estamos en condiciones de correr nuestro primer test. Eh, Vamos a crearlo esto para an employee self new initialize of an employee. Bien, y lo que vamos a hacer es quedarnos con este employee. Fíjense que por ahora estoy utilizando un string como employee, pero no importa porque no le estoy mandando ningún mensaje, ¿no? Y el works on at, entonces lo que tendría que hacer, uh, lo que debería hacer es devolverme false. Bien, entonces el primer test ya lo podemos llamar employee does not work when sheet is empty. Algo de este estilo. Bien, vamos ahora entonces a pasar al caso donde sí dice que trabaja, ¿no? Employee works employee works on
date and time of working hour, vamos a ponerle. Después vamos a pensar un mejor nombre. Entonces a este employee working hour sheet le vamos a agregar no, vamos a ponerle works on week. Vamos a hacer así, on week starting works on week starting, y acá vamos a poner July 15 2019 from Monday to, o sea, lo que estoy encarando es el primer tipo de evento, ¿no? Que uno puede indicar que trabaja. From Monday to Friday, from starting at, le vamos a poner 8:00 to ending at 16:00. Bien, igual que como hicimos en el parcial, por ahora no estoy creando ninguna abstracción particular, y entonces si esto le pregunto si trabaja el 15 a las 8, me tendría que decir que sí. Bien, como podemos ver falla, bueno, hay que implementar esto a week start date, works on a week start date from starting day of week to an ending day of week, starting at and starting time and ending time. Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos con esta. Bueno, acá sí vamos a tener que crear como un objeto para representar esto, ¿no? Y nos lo vamos a quedar en ¿cómo lo podemos llamar a esto? Working hours, le voy a poner add, y esto representa vamos a poner working hours on week, ahí está, starting on week starting, for week starting on, no, mejor working hours for week starting on, creo que va a quedar mejor. Bien, entonces esto va a ser una variable instancia de una clase, bien, que vamos a responder este mensaje. Bueno, working hours es nil, lo voy a tener que inicializar, entonces vamos a reinicializar esto. Into over into working hours. Por ahora le voy a poner una order collection. Bien, y ahora sí creamos el mensaje de construcción de instancia, self new initialize. Ahí está. Bien, y ahora el de inicialización, que nos vamos a quedar con todo esto, ¿no? Week start date, start date, starting day, ending day, start day, le voy a poner start day, end day, and ending day of week, start hour
acá podría utilizar intervalos, ¿no? Para estas dos cosas. Por ahora lo mantengo separado. Esto sería initialize for. Todo esto con variables de instancias. Bien. Proceed. Bueno, esto falla claramente porque está devolviendo false. Entonces tenemos que hacer, bueno, esto me tiene que dar verdadero si working hours any satisfy working hour working hours works on date and time. Ahí está. Bien, proceed. Entonces vamos a implementar esto y esto me tiene que volver true. Bueno, por ahora me voy a poner que devuelva true si week start date es igual a date, ¿no? Por ahora vamos a empezar a particionar el problema. Por ahora estoy verificando solo para esta fecha. Ahora debería verificar que sea una fecha contenida en este intervalo, ¿no? O sea, tiene que ser una fecha que se encuentre en la semana del 15 del 2019 entre lunes y viernes, ¿no? Entonces esto me tiene que dar, vamos a empezar a poner las condiciones por falso porque ya puse, no, vamos a poner también que esto tiene que funcionar, tiene que dar true para el martes, ¿no? O sea, que no sea solo el lunes, que es cuando empieza, sino también el martes. Eso, si quieren, para hacerlo más interesante, podemos poner el viernes, que sería el 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? Este debería ser viernes, self day, viernes. Bien, entonces ahí va a fallar. Bien, vamos a la implementación. Entonces no tiene que ser simplemente a date, sino que lo que podríamos hacer es que nosotros lo que tenemos es el start day y end day. Entonces podríamos poner start day to end day, ¿no? Esto me da el intervalo includes a date day. Y ahí está, ahí lo tenemos funcionando para ese intervalo que pusimos acá. Ahora también me daría true si utilizo otro día que caiga lunes o viernes, o en el intervalo de lunes o viernes. O sea que me estoy olvidando de cambiar el nombre. Does not work on date, does not work on date included in day of week interval but of other week. Entonces acá esto debería ser ¿cuál es el siguiente, la siguiente semana? Podríamos poner la does not work on date not included in day of week interval of same week. Vamos a poner primero. Entonces esto sería el 20. No, pero si hago esto va a funcionar de entrada. A ver. Sí, tal cual. Entonces este caso ya está cubierto. Lo que tengo que buscar es el caso not does not work on date included in day of week interval of different week. Ahí está, este sería el caso, ¿no? Y entonces pero ¿qué hice? Me
esto era 15 y acá es 20. Claro, y esto me tiene que decir que no, por eso esto pasa de entrada. Bueno, escribí mal el test. Bien, entonces este caso, que es en una fecha de la semana pero no incluida, ya está contemplado, ya funciona. Entonces lo que tengo que testear es uno que esté incluido pero que sea de otra semana, ¿sí? Entonces lo que vamos a poner es el lunes siguiente a este lunes, Monday, que es el 22. Entonces si acá ponemos 22, me debería decir que no trabaja, pero esto va a dar que trabaja. Bien, entonces ahora sí. Entonces, no solo tiene que estar en esos días, sino que tiene que estar en la semana. A ver, para hacer algo rápido, and si yo agarro week start date to week start date next 6 por 6 times day, o sea, voy hasta el fin de la semana, eso tiene que incluir a date. Así. Ahí está. Bueno, este test, ¿cuál era el inválido? Este de acá. Bien, ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos que la fecha tiene que estar en este intervalo y tiene que ser de esta semana. Eso es lo que hemos testeado hasta ahora. Tendría que cambiarle el nombre a este test, ¿no? Porque es el mismo que acá. Esto es Employee Works on Date and Time of Day of Week Interval. No sé por qué lo estoy haciendo así, tendría que hacer un rename. Así es más fácil. Ahí está. Bueno, todo sigue funcionando. Bien. Ahora vamos a entonces tener en cuenta los casos de las horas, ¿sí? Me tiene que decir que él no trabaja, on hour before starting hour, ¿sí? Vamos a poner working day para que sea no solo el caso de la hora, sino para el día de trabajo, ¿no? Entonces, para el 15 del 2019, si le pregunto si trabaja a las 7:59, que es justamente un segundo antes de las 8, me debería decir que no. Bien, falla, entonces... Bien, esto... Ok, entonces no solo tiene que estar entre esos días de semana, de esa, ¿cómo se dice? De las fechas de esa semana, sino que también la hora tiene que ser, o sea, starting hour tiene que ser, si le voy a poner igual que los casos que hemos cubierto hasta ahora, ¿no? Ahí está. Bien, entonces ahora sí vamos a ponerle un caso donde sea mayor. Esto me tiene que volver true. Employee works on hour between
an hour, sí, between, si me equivoco esto, between starting hour and ending hour. Bueno, entonces si yo le pregunto por las 8:30, esto me tiene que decir que sí. En realidad le voy a poner, en vez de 8:30 le voy a poner 17:59:59. Ahí está, porque es justamente el caso anterior a las 16, ¿no? A la última hora. Bien. Entonces esto, starting hours, mientras start hour sea menor o igual a time, entonces tiene que funcionar bien. Y ahora vamos al caso de si son las 16, ¿no? Employee does not work on ending hour. Entonces esto me tiene que decir que no trabaja a las 16:00. Bien. Entonces fíjense cómo vamos particionando el problema, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con hacer un desarrollo iterativo incremental, ¿sí? Entonces start hour menor o igual a time, and acá sería a time tiene que ser menor a en hour. Proceed, que falló el T6. A ver, vamos a ver nuevamente por qué está fallando esto. 17, claro, 17. Tendría que haber puesto 15. 15, 16. Estaba mal escrito el test. Bien, ahora sí. Bueno, a ver, creo que con eso ya tenemos cubierto todos los casos para este caso de working hour. Esto quedó bastante feo porque está creando este intervalo cada vez que se le pregunta, está creando este intervalo cada vez que se le pregunta. Y esto de acá, si no me equivoco, lo podríamos mejorar haciendo a time between and not inclusive start hour and end hour. Si no me equivoco, debería funcionar. Ahí está, perfecto. Y esto de acá, a ver, estamos creando este intervalo y este intervalo. La realidad es que si creamos un intervalo de fechas donde solo estén estos días de la semana, con eso podría achicar todo esto, ¿no? O sea, si yo tuviese si yo hiciese un intervalo que sea, a ver, working dates es esto, pero no todas las fechas, sino aquellas a date, aquellas que estén incluidas en este intervalo. A weekdate le voy a poner a weekdate. Si hago esto, entonces, a ver, bueno, todo tiene que seguir funcionando. Perdón, todo sigue funcionando. Entonces ahora puedo reemplazar todo esto por working dates includes a date, ¿no?
ahora que tengo esto, lo que voy a hacer es convertir esto en una variable de instancia, y este working dates lo voy a inicializar acá para que no se tenga que crear cada vez. Working dates, start date to end date, tampoco tiene sentido estar creándolo siempre. Esto lo vamos a llamar weekdays interval, ahí está. Y acá vamos a tener un problema. Debería utilizar acá a starting day of week to an ending day of week, y acá sería a week start date. Bien, y este weekdays interval, no sé si tiene sentido guardarlo. Nos lo vamos a quedar como una variable temporal por ahora. Bien, entonces una vez que tengo esto, ya no necesito quedarme con estas cosas. Bien, entonces ya puedo sacar esas variables de instancia. Maravilloso. Bien, bueno, ok. Pasemos a la siguiente forma de indicarle que hay fechas o horarios de trabajo, ¿no? Que es con un intervalo, con días de la semana puntuales. Entonces vamos a seguir la misma estrategia. Vamos a poner como habíamos empezado, employee works on date and time, on date and time included, working hours, medio genérico eso, pero bueno, vamos a hacer que works on week starting tal, y acá lo que tenemos que hacer es pasarle una colección. Lo que vamos a hacer es pasarle una colección de para tal día de semana de tal hora a tal hora, para tal día de semana de tal hora a tal hora. Entonces for all le voy a poner, y acá voy a utilizar, bueno, algo muy sencillo, que es Monday, una asociación que va a decir que los lunes trabaja de 8 a 16. Y bien, nada, con solo eso. Entonces si le pregunto, esto me debería decir que sí, si trabaja el 15 a las 8. ¿Sí? Bien, ok. Entonces ahora tengo que crear este otro tipo de ¿cómo le había llamado esto? Week start date. Vamos a utilizar el mismo nombre. For all working hours per day of week. Bien, entonces lo que vamos a hacer es a working hours agregarle un ¿cómo lo había llamado? Working hours. Eso ya es muy genérico. Working hours week working hours per vamos a llamarlo per
Per day of week working hours. No sé si es un muy buen nombre. Bien. Y le vamos a decir, a ver cómo lo había llamado el mensaje, for week starting on. Vamos a utilizar el mismo nombre, for week starting on, for all, ahí está. Bien, creo que con esto vamos a andar. Entonces, vamos a crear los mensajes de inicialización, de creación de instancia. Entonces estos self new initialize. Bien. Create week start date. A week start date. Bueno, y acá nos vamos a quedar working hours per day of week. Vamos a quedarnos con todo esto. Vamos a ver cómo funciona. Bien, una vez hecho eso, el create, el works on, a date, a time. Y acá estamos viendo el caso de que devuelva true, ¿no? Entonces directamente le ponemos devolver true. Bien, volvamos al siguiente test. El siguiente test debería ser alguno que me vuelva false. Y podemos hacer el caso de que está fuera, o sea que no está incluido en estos días de semana, ¿no? O sea, employee does not work on day of week not included in working hours. Entonces, si le preguntamos por el 16, que es martes, esto me debería decir que no. Bien, falla porque está volviendo true siempre. Y entonces acá lo que podríamos hacer es buscar, ¿no? En working hours. Recordemos que working hours es un array que dice tal día de semana de tal hora a tal hora. ¿Qué tal si en vez de ser un array es un diccionario? A ver, ¿qué pasaría si esto self as dictionary? ¿Qué es lo que nos devuelve? Perfecto. Entonces después puedo buscar directamente por las keys. Sería más fácil. A ver. Porque lo que yo tengo que hacer es... Vamos a hacerlo primero. Any satisfy. Esto sería day of week working hours. Pero esto es un association, ¿no? Entonces a day of week working hours key equals a date day. Entonces ahí me va a devolver true. Bien, dejémoslo así por ahora. ¿Qué más? ¿Cuándo no trabaja? No trabaja para un lunes que no está en la semana, el 22. ¿Sí? Does not work on day of week included in working hours but of different week. Bien, entonces bien, vamos a meternos acá. Entonces no solo tiene que estar en esa semana, en ese día de semana, sino que en la fecha tiene que ser de la semana. Entonces esto muy similar al otro evento, ¿no? Yo lo llamo evento, pero no son eventos. Pero bueno, a la otra manera de indicar las working hours.
Entonces acá podemos poner week start dates to week start date next hasta el fin de la semana, si esto incluye a date, ¿no? Bien, ahí está. Entonces ya tenemos el caso de no, acá el caso de lo incluye con la misma hora, el caso de no lo incluye en el día de semanas, el caso de lo incluye al día de semana pero en otra semana. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con las horas de la misma manera que lo trabajamos con el otro caso, ¿no? Entonces, the employee does not work on hour before starting hour. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces esto debería decirme que para el 15 a las 7:59 esto debería fallar, ¿no? Y esto ya sabemos cómo resolverlo porque ya lo resolvimos para el caso anterior. Entonces esto sería, pero igual lo vamos a ir resolviendo de a poco para no dejar ningún caso afuera, ¿sí? Entonces esto sería start. No, perdón, acá tenemos que ver cuál es un poquitito más complicado esto. Debería a working hours per day of week. Tenemos que buscar aquel, claro, porque esto es un array con intervalos. Tenemos que buscar aquel que cumpla con esta condición. Esto lo estamos repitiendo, que sabemos que va a funcionar porque ya esto me dio true, por lo tanto lo va a encontrar si hago esto, y esto me devuelve un intervalo. Entonces el first de ese intervalo es el start time, tiene que ser, por ahora el caso era time igual, ¿no? Ahí está. Qué feo que está esto. Vamos a darle para adelante. Association no entiende first, tiene razón. Es value. Al value le pido el first. Ahí está. Bien, el caso de que sea la misma hora ya está. Nos falta el caso de employee works on hour before ending hour. Esto sería entonces a las 15:59. Esto debería ser un assert. Bien, vamos a hacerlo andar. Entonces esto sería first es menor o igual a time. Bien, y ahora el último caso sería employee does not work on ending hour. Esto sería a las 16:00 de nadie. Bien. Bien, acá entonces el first tiene que ser y el last tengo que quedarme con el last. Entonces voy a poner working hours, esto,
working hours, working hours first, y a time, working hour, a time es menor que working hours last. Qué feo quedó esto. Bien, ok, ahí está. Bien, ya tenemos entonces todos los casos. Ahora podríamos empezar, sí, a mejorar un poco cómo quedó esto. Vamos a ver entonces cómo quedó este works on. La verdad que es bastante inentendible, pero lo que hace en definitiva es buscar este, si está en los días de semana y en la semana. Entonces algo que podríamos hacer para después fijarse las horas, ¿no? Entonces algo que podríamos hacer es agarrar y crear un diccionario con las fechas de esta semana para los días de semana de este working hours per day of week, ¿sí? Si hacemos eso, entonces toda esta parte va a desaparecer y esto se va a hacer mucho más simple, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si funciona, si lo vamos a hacer. ¿Cómo sería ese diccionario? Eh, lo que tendríamos que hacer es, podemos iterar sobre esto y una vez que iteramos sobre esto, creamos, o sea, la clave sería la fecha para esa semana, eh, para el día, ¿no? Que es la key de este array. Entonces, a ver si podemos hacerlo. Working hours per day of week. Eh, Vamos a hacer un do, ¿sí? Esto es day of week, working hours. Y vamos a tener working hours per date, dictionary. Bien, entonces lo que vamos a hacer es week start date, next day, y acá sería a day of week, working hours key. Esto nos da entonces un día de semana. Lo que estamos pidiendo es al week start date, al próximo día de semana. A la próxima fecha para este día de semana, ¿no? Entonces, en esa clave vamos a poner, entonces esto sería working hours per date, en esta, perdón, eh, en esta clave vamos a poner a working hours value, o sea, el intervalo de tiempo. A ver, bueno, esto, sí, vamos a hacerlo variable instancia, todo sigue funcionando. Entonces, con esto lo que podemos hacer es buscar en este working hours per date at a date, ¿no? At if present at a date, if present significa que lo encontró y esto lo que me va a devolver es working hours, y si no lo encontró, quiere decir que no está para esa fecha, le vamos a devolver false, ¿no? Y acá working hours, esto es esto de acá, entonces tendríamos que poner esto exactamente acá. Ahí está. Ahora vamos a ver si esto funciona. Already. Ok, lo tengo acá. Ahí está. Falla. A ver, vamos a ver en qué caso falla. Para el lunes. ¿Y por qué falla?
Mm, Bien, a ver cómo hace este diccionario. Working hours. ah, ¿Cómo se llama? Working hours per day que tiene. Julio 22. ¿Por qué julio 22? Si esto empieza en julio 25. A ver, vamos de vuelta. Acá, week. Esto debería ser Monday, ¿no? Monday. Entonces esto, claro, cuando le pide el próximo Monday me va a dar julio 22 en vez del día actual, porque es el next day. Entonces ya sé, vamos a hacer previews. Ahí está. Entonces voy al domingo como primer día y busco, cuando busque el próximo lunes me va a dar el 15. Y si busco el próximo domingo va a ser el domingo de la semana correcta. Así que creo que con esto ya debería andar. A ver. Ahí está, perfecto. Bien, entonces una vez que tenemos esto, podemos inicializar este diccionario directamente acá, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer iterando a working hours per day of week y utilizando a week start date. Ahí está. Todo sigue funcionando. Ya puedo deshacerme de esto. Ya puedo deshacerme entonces de esas variables de distancia además. Perfecto. Bien, entonces vamos ahora a poner esto en una misma jerarquía. Mm, Vamos a empezar renombrando working hours. Esto sería, a ver cómo se llama, per day of week working hours. Mm, Day of week interval working hours. La verdad que no me gustan mucho estos nombres, pero bueno, vamos a crear working hours como superclase de estos dos. Day of week interval y per day of week working hours. Bien, y el works on, esto tiene que estar como subclass responsibility. Bien, self subclass responsibility. Bien, maravilloso. Esto de acá me parece que también lo podemos usar acá, ¿no? Esto sería a time, eh, a time between uh, between working hours first y not inclusive con last, ¿no? Bien, ya estamos en condiciones de empezar a hacer que la tienda nos responda a las horas no trabajadas en una semana. Entonces vamos a empezar por el caso más simple, que es que no haya horas no trabajadas, ¿no? O sea, eh, there are no non-working hours when employees work all hours. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear el caso donde un empleado trabaja toda la semana, un esclavo podríamos decir, la semana del 15 del 2019, trabaja de lunes a domingo de 7 a 23, ¿no? Supongamos que trabaja todo el horario. Entonces, si creamos una tienda, vamos a llamarlo fast food store. Fast food store with all. Voy a crearlo directamente con todos los con todos los working sheets. Entonces, lo que quiero es aceptar, sí, al fast food store. Le pregunto las non-working hours on
non-working hours of week starting at July. El 15 de julio del 2019, esto me tiene que dar vacío. ¿Sí? Bien, vamos. Ahí está, creamos la clase. Perfecto. Bien. Ahora tenemos que crear el mensaje de inicialización, de creación de instancia. Employees working hours sheet. Self new initialize esto, ¿no? Bien. Ok. Vamos a inicializar esto de tal forma que nos vamos a quedar con working, bueno, hours sheet. Bien, como variable instancia, perfecto. Entonces cuando me preguntan por las non-working hours, como este es un caso a start weekday, como este es el caso donde me tiene que volver algo vacío, directamente lo hacemos así. La implementación. Bien, el siguiente caso sería vamos a poner que no trabaja, un caso donde no trabaja ciertas horas, ¿sí? Al principio y al fin, vamos a poner, para ver que recorre todo. Non-working hours of a date, es un pésimo nombre ese, pero lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que el lunes trabaja de 8 a 22, ¿no? Y después el resto de los días trabaja de 7 a 23. Entonces, cuando le pregunto por los non-working hours de esa semana, ¿qué es lo que debería suceder? Debería tener dos elementos. Working hours size. Y vamos a grabar esto. Ahí está. Y non-working hours size. Non-working hours, perdón, debería incluir July 15 2019 a 7:00 y también debería incluir a las 22. Ahí está. Perfecto. Entonces con eso vamos a hacer el caso de ir recorriendo. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es agarrar todas las horas de este día, ¿no? Del Start Week Date at 7:00 to a Start Weekday at 23, sí, 23, no, 22:00, ¿no? Porque esa es la última hora laboral. By una hora, entonces cada uno de estos nos vamos a quedar con aquellos, esto sería daytime, vamos a quedar aquellos que self is not working. Vamos a poner is working. ¿Cómo lo había llamado al mensaje? Works on self. Works on, no me gusta ponerle works on a esto.
as employee working at a daytime. Esto sería si no. Si no tiene un empleado trabajando a esa hora, entonces me devuelve eso, ¿no? Me tiene que devolver esa hora. Entonces, acá, a daytime, cuando va a haber un employee que no trabaje a esa hora, si working hour sheets has employee working at. Entonces, si any satisfy, si alguno de sus empleados trabaja, ¿no? A working hours sheet. Esto sería working hours sheet. Works on. Y acá vamos a tener que separarlo porque viene date time, date y a date time, time of day. Esto por ahí habría que cambiar el protocolo, ¿no? Entonces, si tiene un empleado trabajando a esa hora, quiere decir que hay alguno que satisfaga que trabaja. Y si no hay ninguno, quiere decir que no está trabajando, ¿no? Perfecto. Bien. Vamos a hacer una cosa. Esto de acá, vamos a transformarlo en un reject, que justamente es exactamente esto. Ahí está. Bien. Bien, non-working hours of a date y el otro caso que vamos a hacer es el non-working hours in a week, ¿no? Ahí está, o sea que para ir iterando los distintos días, entonces lo que voy a hacer es el caso de, a ver, pensemos un poquitito qué es lo que nos conviene. Ya testé lo de las horas, lo que me conviene es lo de los días. Entonces vamos a ponerle de Monday a Saturday, que trabaje de 7 a 23 y on Sunday que trabaje de, qué sé yo, de 7 a 22, ¿no? Entonces esto debería devolverme uno que es el 21, ¿no? 21 era Sunday, si no me equivoco. Self day, sí. Y esto debería decirme que no trabaja las 22. Bien, entonces falla. Ok, entonces esto lo que tiene que hacer es iterar sobre los días de la semana y en cada día de la semana iterar por la hora, ¿no? Entonces esto sería start date to start date next 6 por day, o sea, ahí, ¿sí? Y lo que tiene que hacer con esto es para cada uno, ¿no? Un inject order, vamos a poner order collection new into non-working hours a date of week. Y acá entonces lo que tiene que hacer es utilizar este date of week desde las 7 a las 22 y quedarse con los que no trabaja y eso agregarlo a non-working hours. Bien, quedó bastante feo esto. Esto debería ser así. Sí, quedó bastante feo. Después lo vamos a refactorizar.
¿Mm? ¿Qué es lo que me está faltando? Este es el reject, esto cierra acá, esto cierra acá, esto cierra acá. Este es el reject. No, claro que esto tiene que cerrar acá y acá tengo que devolver non-working hours. Ahí está. Bien, ok. Ahí tengo entonces lo de las semanas no laborales, perdón, las horas no laborales en una semana. Eh, bien, vamos a ver si hacemos esto un poco más lindo. ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, vamos a empezar sacando todo esto y poniendo esto en algo que se llame self non-working hours of, y acá le ponemos a date of week directamente. Bien, esto sería entonces directamente esto, ¿sí? Ahí está, sigue funcionando. Y esto de acá lo podríamos llamar directamente self week dates of a start. Ahí está, ¿no? Que esto me devuelva todos los días de la semana. Encapsulamos eso en un mensaje y lo hacemos más declarativo. Entonces los non-working dates son, dados los días de semana, aquellas horas de esos días que no se trabaja. Bien, con esto estamos ya en condiciones de terminar el ejercicio. Cumple con toda la funcionalidad pedida, ¿sí? Tenemos los que no trabajan, los horarios no trabajados de la tienda, eh, y tenemos modelado los casos en donde, digamos, las dos maneras de indicar qué horarios trabaja cada empleado, ¿no? Lo que nos falta es cambiarle el nombre a este test. Vamos a ponerle, este test case, perdón. Vamos a ponerle fast food store test. Al final, el Fast Food Store es como que quedó con muy poca funcionalidad, pero bueno, como en el enunciado hablaba de una tienda de comida rápida, le pusimos así. La única funcionalidad que tiene es la de buscar horarios no trabajados, ¿no? Entonces, eso podría llamarse de otra manera si ese fuese el único objetivo de este objeto. Y nos quedó entonces Employee Working Hour Sheets, ¿sí? Con bueno, los dos tipos o las dos maneras de marcar las horas que uno trabaja, ¿no? Una que sea en un intervalo de días de semana y el otro que sea por días de semana particular. Bueno, por supuesto, falta categorizar los métodos, ¿sí? Falta, bueno, si uno quisiera hacer varios test más, por ejemplo, el que no se puede crear eh, este tipo de instancias de esta clase con, bueno, días de semana, con fechas, perdón, que no empiezan un lunes, ¿sí? Con horarios que no son un intervalo correcto, bueno, ese tipo de cosas que en el enunciado pusimos que no era necesario hacerlo y por eso no lo hemos hecho, ¿no? Pero pensando en un trabajo real, habría que empezar a tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Bueno, hasta que llegamos, cualquier duda ya saben a dónde preguntar.